con ustedes, Goyo Berchov. Me habían dicho de que hable del fracaso y yo había participado en 3 de los fracasos anteriores. Entonces, bueno, me puse a pensar y dije, voy a hacer un relevamiento de fracaso. Por supuesto que hice un relevamiento, varias hojas, y dije, bueno, voy a hablar del más exitoso de mis fracasos. Es decir, el fracaso que me dejó, digamos, una mejor enseñanza. Creo que ese es el fracaso más exitoso. Bueno, perfecto. Me acuerdo que la segunda vez que nos juntamos, y me dice, ¿de qué vas a hablar? Y bueno, digo, tengo ahí un par de fracasitos. Y digamos, no, dice, eso es sencillo, eso no son, esos son, digamos, mini fracasos. Dice, contá tal cosa, que él lo ha vivido también. Así que bueno, voy a empezar a relatarle. Si bien estoy hace 40 años en turismo, digamos, gran parte de mi vida la pasé como docente universitario, gracias a Dios ya me jubilé, pero bueno, y ahora estamos disfrutando de esto. Como yo puse en la foto, es decir, para saborear el éxito hace falta pasar por el fracaso. Y hay algo que quiero decir como mensaje para que no le tengan miedo al fracaso. En el único lugar y en el único momento que el éxito está antes que el fracaso es en el diccionario. En todos los demás, si uno quiere triunfar, tiene que pasar por el fracaso. Bueno, se trató de esto apenas me he recibido, como todo joven, constituido una sociedad, la sociedad que se dedicaba al turismo. He buscado socios, éramos 7 socios y fundamentalmente estaba yo con un primo mío que era, digamos, hemos estudiado juntos, nos hemos criado juntos, la misma edad, y los dos, Suri y los dos, hemos buscado 5 socios capitalistas. Y por supuesto, entre esos socios capitalistas estaba mi suegro, estaba el hermano de mi suegro, estaba un tío, estaba un montón de parientes, y yo digo, está de 10 esto. Bueno, la cuestión es de que empezamos la sociedad, hicimos una agencia de turismo, una casa de cambio, en ese interín hemos hecho una empresa constructora, hemos empezado a hacer barrios, teníamos una agencia de cambio, la única agencia de cambio autorizada por el Banco Central, era pero lo máximo. Bueno, la cuestión es de que empezaron a haber excedentes y de los excedentes, por supuesto, lo hemos ido invirtiendo en diferentes lugares. Pero en vez de invertir en algo que sea propio de la actividad, no, hemos invertido en la bolsa. Pero nosotros creíamos que era la bolsa porque la institución era la bolsa, pero el gerente se dedicaba al manejo de una mesa de dinero. Por eso acá está muy bien señalizada, teníamos turismo, teníamos casas, teníamos edificios, teníamos la bolsa, pero estábamos en la mesa de dinero. Por supuesto que en esa mesa de dinero, como todas las mesas de dinero históricamente, en algún momento caen. Entonces esto pasó, me acuerdo, un 13 de diciembre del año 1972 y cayó, digamos, la Bolsa de Comercio. En ese momento estaba un señor muy conocido acá, Hernando, y nos hizo caer a todo dentro de eso. Por supuesto, en ese momento, cuando hemos tenido el problema, hemos caído, entonces los socios pidieron rendición de cuenta quién había decidido que se invierta en la bolsa. Por supuesto, veníamos invirtiendo de hace 3 años anteriores, nadie preguntaba de dónde salían los dividendos. Sí, cuando había problema, de dónde salían los dividendos. Bueno, ahí fue el primer golpe que tuve, en donde primero, digamos, me di cuenta que hice una sociedad no con socios, sino con inversionistas.
Por lo tanto, digamos, eso era la primera desigualdad. Bueno, fue el primer golpe. En ese momento, cuando ya las cosas estaban muy jodidas, mi primo se rajó del país, los otros socios empezaron a exigirme hasta del punto de vista legal, y este fue un golpe muy grande, más que el golpe económico, porque el golpe económico es importante, sin lugar a duda, pero el golpe que he sentido por el hecho de haber tenido a familiares, y el familiar era nada más ni nada menos que el padre de mi esposa, o sea, de que la presión era muy grande. Entonces no era una presión, era una opresión. Se me oprimía el cerebro pensando de qué manera. Ahora, realmente en ese momento me preguntaba, volvamos ahí, ¿qué hice mal? Bueno, o sea, hice mal en contratar a una persona que me pase los slides, por ejemplo. Entonces, ¿qué hice mal? Los proyectos más grandes y exitosos crecen despacio y en silencio. Ese es lo que hice mal. Yo creía que en 3 años iba a solucionar ya toda mi vida económica, y no he pensado que todas las cosas que se hacen apuradas y que no tiene la maduración necesaria, seguramente va a caer. Pero en ese momento era muy joven, esto hace 40 años, un poco menos, hace 35 años. Bueno, esto es lo que hice mal. Vamos al siguiente. ¿Qué haría distinto? Lo que haría distinto es constituir, no es que las sociedades están mal, no está mal, pero sí que los socios tengan objetivos iguales, que sea con gente afín, con roles y funciones específicos en cada uno dentro de la sociedad. La anterior sociedad era una sociedad de inversionistas, no era una sociedad que todos hacíamos lo mismo. Entonces yo creía que era una sociedad, pero no. Entonces esto no es que con eso ya me he deprimido y me he quedado, no, sino que he seguido. Pero ¿cuál es el chip que a mí me hizo decidir seguir e incluso constituir una nueva sociedad? Hay un chip que tengo que recalcarlo, y creo que debe ser la primera vez que públicamente lo digo. Fue el apoyo de mi familia, y mi familia en ese momento era mi esposa y los 2 hijos, Gerardo y Sergio, que está allá. En donde en ese momento mi señora también tenía presión de los padres y de los tíos y demás, a los efectos de tomar una determinación. O lo apoyaba al padre o me apoyaba a mí. Y se jugó en apoyarme a mí y a la familia. Eso fue el chip que a mí me dio la fuerza para poder seguir. Y de ahí he constituido una nueva sociedad, pero acá sí era una sociedad donde teníamos problemáticas afines. Me asocié con un hotelero, con uno que tenía un restaurante, uno que tenía una empresa de transporte, es decir, todo dentro del rubro de turismo, siempre dentro del turismo. El turismo yo considero que no es una actividad, es un vicio, porque aquel que está adentro no quiere salir así le vaya mal, es un vicio. Y hay momentos que nos va mal. Es decir, la agencia de viaje no es McDonald's, digamos, es la agencia de viaje. Bueno, te hago propaganda de vez en cuando. No te preocupes que ya vas a recibir la factura. Bien, entonces hemos constituido una sociedad en donde todos los socios éramos afines. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo del hotelero es que se pueda vender más noches de alojamiento, el del restaurante que se venda más comida, el del transporte igual, pero bueno, los vaivenes de la economía nos hizo de que ya nadie venía a Tucumán, todos se iban a Miami porque era 1 a 1, todos iban a Miami, entonces ya no tenía sentido para el dueño del hotel quedarse en la sociedad porque no le aportaba nada. También para el del transporte y así sucesivamente. Y bueno, como yo tenía el vicio del turismo, me he quedado yo con la sociedad. Esa sociedad
es Abatur, hemos cumplido 40 años hace muy poco. Entonces, ¿cuál es el mensaje que a mí me gustaría dejar, digamos? O sea, si uno quiere seguir haciendo sociedades, es muy importante. Uno tiene que tener el espíritu para poder compartir dentro de una sociedad, pero una sociedad es exitosa cuando todos hacemos algo de la sociedad y tenemos intereses en comunes. Si no, en mi caso no funcionó. Pasemos. No se puede mirar en el corto plazo. Es un problema argentino, no es un problema de una empresa, es un problema argentino. A nosotros nos hacen pensar en el corto plazo. Es el único lugar en el mundo donde las inversiones de plazo fijo son a 30 días. O sea, no existe eso en otra parte. Bueno, aquí a 30 días. Eso es lo que a nosotros nos han creado la cultura. Y no podemos seguir así. Para ser exitosos hay que mirar el largo plazo. Y para el largo plazo hay que tener visión para eso. Pero había que pasar primero por un fracaso. Vamos al siguiente. ¿Cuál fue la clave? Para superar el fracaso, ya lo dije, el apoyo familiar ha sido muy importante y recalco, el apoyo familiar dado por mi señora y por mis hijos, en donde mis hijos, cuando fue toda esta problemática, han padecido bastante porque hasta había días, me acuerdo, que llegaban los fines de semana y no podían salir porque no estábamos en condiciones. O sea, de que el apoyo, y siempre lo han comprendido a esto, eso es lo que me dio la fuerza y la responsabilidad para seguir. Pasemos. El mayor aprendizaje que tengo no es por las cosas equivocadas que hice, sino por las cosas correctas con personas equivocadas. Es decir, yo me he equivocado al elegir los socios, pero las cosas que hice, las hice correctas. Tan es así que sigo hasta este momento con la misma actividad. Así que yo como mensaje es que si aquel que decide hacer la sociedad es algo muy importante, pero lo que es más importante es saber elegir los socios y con quién convivir. Es como el matrimonio, hay que saber con quién convivir, hay que saber con quién elegir. No significa que uno no tiene problemas, sí tiene problemas, pero los problemas tienen que tener la tolerancia para poder superarlo. Entonces lo vuelvo a repetir el anterior, o sea, de que volvamos al anterior, el mayor aprendizaje no es las cosas equivocadas que hice, sino las cosas correctas con personas equivocadas. Bueno, muchas gracias.